Yo empecé a trabajar como curador rápidamente después de terminar la universidad y yo en realidad estudié arquitectura, entonces en principio vengo, digamos, de un ámbito extra artístico. Esa fue una decisión consciente, en realidad yo sabía que me iba a dedicar de alguna manera me iba a dedicar a las artes, pero entre estudiar historia del arte y arquitectura opté por arquitectura porque me parecía pues una carrera más compleja. No le quiero restar, por supuesto, complejidad o seriedad a la historia del arte, me parece que es fascinante y además absolutamente necesario en esta práctica. Pero en ese momento a mí me parecía que la arquitectura era un ámbito que me podía dar unas herramientas a las que de otra manera iba a ser difícil tener acceso, ¿no? Y yo un poco, no sé si ingenuamente o no, asumía que la historia del arte podía tener acceso a ella. Y entonces yo me involucré muy rápidamente en una revista de cultura en general en Guatemala después de terminar la universidad en Italia. Y dentro de la revista teníamos varias secciones de las de una era arte, las otras eran arquitectura, diseño, era una revista de cultura urbana. Y al final de los primeros 2 años bueno, pasamos muy rápidamente de hacer artículos sobre artistas a pedirle a los artistas que hicieran proyectos para la revista. Entonces, digamos que de alguna manera esa revista se convirtió en una especie de mi primer plataforma de exhibición. Y al final de los primeros 2 años hicimos una muestra de esos proyectos. Y ese fue el momento en el que yo dije, yo quiero hacer exposiciones, ¿sí? Yo quiero dedicarme a contar historias o a decir cosas a través de las exposiciones. Y bueno, eso digamos que tampoco te quiero aburrir con toda la trayectoria y con todas las anécdotas, pero eso me llevó muy rápidamente a empezar a organizar exposiciones, a involucrarme con artistas, que es realmente lo que me gusta, es trabajar, digamos, desarrollar exposiciones muy a menudo muy de la mano con los artistas. Creo que eso es un reto, pero también es un privilegio porque entonces uno se acerca al pensamiento artístico, que es algo que a mí me interesa mucho y que creo que es una oportunidad muy rica, ¿no? Entender, digamos, mundos o visiones de la realidad que de alguna manera desafían un poco la convención, ¿no? La manera en la que habitualmente damos por hecho que son las cosas. Una de las cosas maravillosas y a veces también difíciles de los artistas es que no dan por supuesto, no dan por hecho ninguna de esas cosas y creo que tener la oportunidad de entender cómo se dan esos mecanismos un poco, si se quiere, como subversivos, es algo que yo considero muy valioso y que es algo que de alguna manera pienso que los curadores tenemos que hacer, es decir, trasladar ese cuestionamiento de las estructuras, de los procesos, de las convenciones al público para que los públicos puedan decidir si quieren acceder a ellas o no. Pero sí realmente, bueno, mediar, por supuesto, ¿no? Ser una especie de canal. Entonces, después de involucrarme con esos artistas, empecé a organizar exposiciones y eso me llevó rápidamente a ser el curador de una galería local y eso me llevó a una institución y luego me mudé a Madrid a hacer una maestría y trabajar al tiempo en el Museo Reina Sofía. Yo ya escribía para algunas revistas, entonces luego me contrataron como editor para una serie de revistas de arte contemporáneo en Londres. De eso ellos me pidieron que montara oficinas en Panamá, entonces me mudé a Panamá a montar esas oficinas. Luego volví a Guatemala a trabajar en una institución, ¿no?, con la que ya había trabajado, que era el Centro Cultural de España, como director de artes visuales. Es un trabajo de traducción, es un trabajo de contextualización, yo creo. Entonces, a mí me parece que hay dos maneras o hay dos estrategias o dos herramientas que uno debería o podría poner en práctica. Una es la de una especie de, em, de hipersensibilidad al entorno en el que uno está trabajando. Y al decir hipersensibilidad, lo que quiero decir es que uno tiene que partir del hecho de que uno probablemente sabe poco, ¿no? Pero entonces asumir una especie de actitud de permanente curiosidad y permanente investigación. Yo hace algunos años
para ilustrar este caso, hice un proyecto en Nicaragua que era una exposición de todas comisiones nuevas a una serie de artistas latinoamericanos o centroamericanos, latinoamericanos, em, para uno de los proyectos paralelos de una bienal que hicieron allá. Y entonces yo invité a un número de artistas, me parece que eran 8, a hacer todos proyectos nuevos, pero en un entorno que para mí también era, digamos, era tan ajeno prácticamente como a ellos. Entonces yo lo que decidí era que para suplir, digamos, esa carencia, ¿no? La carencia de conocimiento profundo del contexto, era que esos proyectos, que antes de hacer la exposición íbamos a dividir ese proyecto en dos, íbamos a hacer un seminario de investigación sobre la ciudad y sí, sobre Managua esencialmente, que era donde se llevaba a cabo la exposición, y en una segunda fase íbamos a hacer la exposición. Entonces, todos participamos de ese seminario, que además estaba acompañado por una serie de profesionales que tenían experiencia bueno, en urbanística, en urbanismo, perdón, en demografía, en sociología, en historia de la ciudad, en otras cosas, y los artistas también aportando desde sus propias experiencias. Y 6 meses después llevamos a cabo la exposición. Entonces, me parece que esa fue una manera, digamos, en la que yo resolví, yo creo que de manera bastante digna, el hecho de que yo en realidad no tenía todas las herramientas o la información que esos artistas necesitaban para desarrollar sus proyectos, pero entonces esa información la buscamos o la construimos juntos, ¿no? Con la ayuda de profesionales que por supuesto sí la tenían. Entonces, la sensibilidad por un lado y por otro lado el rigor, y es la investigación, ¿no? Es que si uno no sabe, uno no tiene información, entonces la manera de conseguirla es investigando. Te voy a poner un ejemplo también que yo creo que es bastante elocuente de la visión, digamos, que yo tengo del museo, del MAM, en relación a esos dos temas que abordas, que son absolutamente pertinentes, digamos, es algo que nosotros tomamos muy en cuenta y es, por un lado, es un museo que se fundó en el 78 por un grupo de artistas intelectuales y, bueno, empresarios y entusiastas de la ciudad. Entonces, es un museo que tiene una relación muy cercana con el ámbito artístico de Medellín. ¿Sí? Los artistas realmente, y muchos de los artistas que fundaron el museo se sienten muy cercanos al museo y nos visitan a menudo y digamos que son colegas, son socios del museo realmente en un sentido muy fundamental. Y por supuesto el museo también en los últimos años ha crecido significativamente. Inauguramos un edificio nuevo a finales del 2015 que triplicó la capacidad del museo, entonces pasó de ser un museo relativamente pequeño de una ciudad secundaria a ser un museo pues mediano. Y no, pues no quiero sonar pretencioso, pero sí creo que uno de los museos más serios en Colombia. Entonces, digamos, con ese crecimiento y con el hecho de que este año el museo cumple 40 años, pues me parece que eso también genera la posibilidad de tener diálogos más amplios, ¿sí? De poder ser más ambiciosos, de plantear proyectos de mayor envergadura, con artistas de otras latitudes, etc. Entonces, ahora mismo tenemos dos exposiciones que yo creo que de alguna manera dan pauta exactamente de esa relación. Por un lado, tenemos un remontaje de la primera exposición que hizo el museo cuando abrió su primera sede en 1980. El museo se funda en el 78, pero abre su primera sede 2 años después. Y abrió esa primera sede con una exposición que se llamaba El arte en Antioquia y la década de los 70, que era una especie de panorámica de lo que había pasado en toda esa década, pero que a la que además se habían agregado, por un lado, un grupo de maestros que habían permitido unas experimentaciones que se dieron en los 70 y por otro lado otros artistas que de alguna manera, digamos, ayudaban a contar una historia o a formalizar una narrativa sobre el arte antioqueño. El arte en Antioquia, como pequeño paréntesis, digamos que en los 70 sufre una profunda transformación y en parte el surgimiento del museo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, como una de las, digamos que de las actividades de celebración de los 40 años del museo era justamente esta especie de como de
remake, ¿no? Como de remontaje de esa primera exposición, que además, estando en el museo en un momento tan incipiente, había relativamente poca información. Digamos que los procesos no estaban tan formalizados, entonces el listado de obras no correspondía con el catálogo, que no correspondía con lo que la gente se acordaba, que la gente recordaba como un proceso bastante informal. Entonces reconstruir esa exposición no fue fácil, pero digo, no fue fácil de una manera muy interesante, ¿no? La información no era como ir al catálogo y saber exactamente lo que había y volver a ponerlo en las paredes, porque además pasaron 40 años, porque además el espacio es completamente otro ahora. Entonces también hubo un proceso de, no solo de reconstrucción, sino además de interpretación y de adaptación a las condiciones actuales del museo. Tanto así que la exposición le íbamos a poner exactamente igual y finalmente terminó llamándose El arte en Antioquia y la década de los 70, una interpretación, ¿no? Como para dejar clara esa distancia. Entonces, esa exposición sucede en una de las salas, digamos, de exposiciones temporales importantes o grandes que tenemos nosotros, y en una sala que está del otro lado, digamos, que es prácticamente especular, hay la primera exposición en América Latina de Alori Calzadilla, que es un colectivo conformado por un cubano y una estadounidense, pero con sede en Puerto Rico, y que son unos artistas, digamos que de alguna manera latinoamericanos, pero también no, que tienen una carrera muy grande y muy reconocidos en Estados Unidos y en Europa, pero que nunca habían tenido una exposición individual en América Latina. Ellos, bueno, representaron a Estados Unidos en la Bienal de Venecia, han tenido, digamos, exposiciones en algunas de las instituciones realmente más importantes en Europa, pero de manera sorprendente en realidad no, nunca habían mostrado, como decía, de manera individual en América Latina. Y digo que es sorprendente no en parte porque los temas que abordan y porque sus intereses, tanto formales como conceptuales, tienen mucho que ver con América Latina. Entonces, que esa exposición de estos artistas, digamos, que juegan ese rol en el arte contemporáneo, esté al tiempo que una interpretación de esa primera exposición del MAM, que a la vez es un homenaje pues, a los artistas que participaron, pero también a la persona que hizo esa exposición, que fue que fue el curador fundador del Museo Alberto Sierra, es algo que yo creo que habla mucho de nuestras intenciones, ¿no? Mantener esa relación con la propia historia de la institución y con el ámbito artístico de Medellín y de Colombia, pero a la vez generar estas oportunidades que yo creo que son muy ricas, pues por supuesto para nuestros distintos públicos y también para los artistas. Que la información nos abre puertas a nuevas posibilidades. No creo necesariamente que una exposición en sí misma vaya a cambiar la historia, pero creo que en mi caso además, que yo me ocupé de una exposición histórica sobre arte guatemalteco y específicamente sobre, digamos, el advenimiento de las prácticas artísticas contemporáneas en el arte guatemalteco a partir de 1960, lo que podía producir, y lo que yo espero que produzca en los Estados Unidos es una mayor conciencia de los distintos procesos y cómo los procesos en cada uno de los países y en las regiones del resto del mundo han sido profundamente distintos a, por ejemplo, la historia del arte occidental, que es la que conocemos normalmente porque es la que está en los libros, porque esos libros son los que se han podido publicar, porque las instituciones que han tenido de alguna manera la batuta y la autoridad han podido hacerlo. Esto tiene que ver con varias cosas. Por un lado, con digamos, una hegemonía en el arte, ¿no? Y una hegemonía también sociopolítica y económica. Entonces, digamos que abrir esos espacios lo que genera, yo creo, es el recordatorio o la conciencia de que hay experiencias que son muy distintas. Y un poco volviendo al punto por el que empezamos, de contar nuestras propias historias. Es decir, digamos que esa exposición sobre arte guatemalteco se hizo en un museo estadounidense, pero es una exposición que de alguna manera hice yo, que soy guatemalteco. Entonces, digamos que a mí me gustaría creer que el hecho de que esa exposición haya surgido en parte desde Guatemala, así sea a través de una plataforma
que no estaba en Guatemala sí, es contribuir a eso, a generar, a darle credibilidad a las historias que vienen desde esos puntos y no como solía suceder hasta, y todavía sucede en gran medida, es a que alguien más nos venga a contar nuestras historias, ¿no? Yo creo que sí hay un cambio, digamos, en ese enfoque y en ese pensamiento que todavía sucede, pero que cada vez más hay una especie de reconocimiento que la mejor persona para contar tu historia eres tú, ¿no? Porque has tenido. Que no quiere decir que alguien más no pueda hacer lecturas o que puedan haber lecturas cruzadas o que se pueda construir pensamiento en conjunto, pero que no existe esa especie de imposición de una historia que no necesariamente te pertenece. Ha sido, bueno, extraordinaria, de mucho trabajo y de mucha comida. Eran muchísimos candidatos, cosa que me sorprendió mucho. Creo que eran más de 250 inscripciones, de las que, por supuesto, siempre hay algunos que no cumplen requisitos y entonces hay que quitar. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar con un pool de 237 aplicaciones, de las que todos saben que se seleccionan 20. Entonces fue un trabajo largo, la verdad, largo de revisión de cada una de esas propuestas, porque, bueno, porque la gente se tomó el tiempo y el trabajo de aplicar. Hay que decirlo que hay quien se tomó más tiempo y más trabajo que otros, pero finalmente a nuestros ojos todos los candidatos partían desde el mismo punto, entonces había que dedicarles como la misma intención, la misma energía, la misma voluntad. El diálogo con los otros dos jurados fue realmente muy bueno. José Luis Blondet ya lo conocía y de hecho habíamos trabajado juntos. A Carmen Ramos esta fue la primera vez, pero creo que había en general, a pesar de que tenemos intereses distintos y también maneras de entender el arte distintos, creo que había, en general hubo mucho consenso sobre, independientemente de los gustos de cada quien, cuáles eran las propuestas que valía la pena, digamos, apoyar y llevar a esa etapa de la exposición a través del proceso curatorial, del acompañamiento curatorial que implica el concurso. Entonces, bueno, fue largo y yo creo que sí, que fue arduo en la medida en la que intentamos dedicarle mucho tiempo y mucha atención a cada uno de ellos, pero estamos muy contentos con los resultados. Creemos que tiene todo el potencial de ser una exposición muy buena. No solo como exposición resultado de un proceso, digamos, de un concurso, sino que hemos podido identificar también que hay intereses en común a partir de los cuales se puede armar una exposición que realmente, digamos, que aborde algunos temas más allá de la coyuntura de haber participado, ¿no? en el concurso número 27. Yo creo que el concurso tiene, y tengo la sensación además que así ha sido a lo largo de su historia, pero tiene la gran ventaja de irse adaptando a los tiempos, ¿no? A los tiempos me refiero no solo a que las cosas o las formas en el mundo del arte van cambiando, sino también las necesidades de los artistas. Entonces, por un lado, cómo ha ido paulatinamente incorporando técnicas y procesos distintos, sino también el hecho, digamos, de que ahora sea un concurso que está enfocado hacia los procesos. Creo que en general el mundo está yendo en esa dirección, ¿no? No es solo el arte, digamos que cada vez se piensa más como un proyecto que tiene un componente investigativo, uno de formalización, uno de comunicación, etcétera, sino el mundo en general piensa a partir de proyectos, y yo creo que el hecho de que este concurso refleje esa realidad del mundo y del arte es algo que también ayuda al medio a estar, sí, al día con las cosas que están pasando en el mundo y que empuja un poco a los artistas a seguirle, ¿no? el paso a esos cambios. Entonces yo creo que el hecho de que el centro esté tan anuente a,
a escuchar a las personas que se involucran, porque además a todos nos han pedido de manera muy, muy enfática que dejemos una serie de recomendaciones y de observaciones. Creo que habla muy bien, ¿no? De, de la gestión del concurso, es decir, que me parece que está muy atento, el centro y las personas que llevan el concurso están muy atentos a, a no casarse con un formato que de pronto pueda quedar obsoleto, sino estar realmente muy atentos a maneras, a pequeños cambios o a grandes cambios que puedan hacer el concurso, que puedan hacer del concurso algo que sea permanentemente vigente, ¿no? Que a través del cambio, digamos, ese concurso se pueda mantener realmente como un lugar de experimentación, de producción, de aprendizaje, etc.